Buenos días. Eh, yo estoy en la montaña, o sea, a mí me cogió la pandemia en Girardot. So, aquí Ok. estoy y por eso a veces tengo problemas de comunicación por las características de este lugar. Entonces, pero parece que estamos de suerte y que vamos a tenemos la conectividad bien. Bueno, yo soy el profesor Humberto Serna. Eh, Voy a ser muy rápido, pero me parece que los alumnos lo deben conocer a uno un poco antes de que lo escuchen. Eh, ¿Y quién es el profesor Serna? Yo soy abogado de la Universidad de Antioquia. En ese entonces era doctorado en ciencias políticas. Eh, Luego me fui a Stanford y en Stanford hice una maestría en administración universitaria y de instituciones educativas. Luego me fui a Harvard y ahí obtuve un doctorado. Y de ahí me regresé. Mi vida pasó en tres instituciones universitarias. La Universidad de Antioquia, donde estuve de decano a 4 o 5 años, luego la Universidad Pedagógica y después llegué a los Andes, donde me quedé 30 y pico de años. Yo soy profesor titular de los Andes, soy investigador emérito y sigo dando clases en la universidad. Yo ya me jubilé, he escrito por ahí 40 libros sobre el tema y ahí voy, soy líder de un grupo de investigación y estamos haciendo investigaciones muy interesantes. Lo estamos haciendo en alianza con universidades, de tal manera que estamos abiertos para que hablemos. Bueno, me invitaron a que les hablara de el tema de gestión administrativa. Ustedes están tomando un curso que tiene un elemento de gestión. Entonces yo he preparado para que podamos conversar. He preparado una presentación, la cual se las voy a mandar porque no tengo las transparencias aquí, casi que digo los acetatos. Las transparencias no las tengo en Bogotá y la invitación me llegó aquí en Girardot. Tengo recuerdos muy grandes de la Gran Colombia. Muchas cosas hice, porque además les quiero contar a mis alumnos que yo fui director del ICFES, además de eso fui embajador en Washington y un poco de cosas más que la vida me dio de oportunidad. Y ahí conocí los de la Gran Colombia y luego me tocó en la primera visita que hizo el ICFES a la universidad, a mí me tocó participar. Bueno, vamos a contextualizar en un curso muy interesante que ustedes están siguiendo y que van a tener hoy toda la mañana, me imagino, de estudiar el tema de la gestión y el tema de la estrategia. A ver, creo que ustedes, no sé de qué carreras profesionales sean, pero todos saben que administrar, hay una definición, es lograr que otros hagan dentro de los objetivos organizacionales. Y por eso el administrador tiene unas competencias que la universidad las va desarrollando. Una competencia comunicativa, tiene una competencia de conocimientos gerenciales, tiene una competencia de relacionamiento, tiene una competencia de liderazgo. La administración existe casi desde que Eva y Adán se repartían quién tenía A o quién tenía B. O sea, toda la administración surgió, pero era algo simplemente
no formalizado. Existía la administración. En la época de la colonia, el trueque comenzó a pedir mucho más administración, porque eran los marineros los que se encontraban e intercambiaban productos. Y ahí vino la primera definición de mercadeo. Es el proceso mediante el cual yo transfiero la propiedad a otro y él me da una retribución que se llama precio. En el trueque es, yo le doy este producto, usted me da estos productos. Y ahí la American Management ya a principios del siglo pasado comenzó a definir mercadeo como un elemento que era transferir propiedades, transferir propiedades. ¿Qué pasó con esa gestión administrativa que existía en los tiempos anteriores a este siglo y al siglo anterior? Que era todo intuitivo, no había no había ciencia. Entonces apareció un señor que se llama Taylor y dijo, es que administrar es una ciencia. Y luego vino Fayol y dijo, y esa ciencia hay que gestionarla. Y es donde aparecen entonces los principios de la administración y luego el tema de la gestión, en el cual Fayol fue uno de los líderes iniciales de ese proceso. Después se fue desarrollando, están las escuelas, hay literatura por cargas de todo esto, pero yo preparé como la esencia de lo que estos dos pioneros hicieron. ¿Qué dijo Taylor? Ellos dijo, oiga, tenemos que formalizar el trabajo, formalizarlo. Él es el que primero hizo ingeniería estándar, o sea, tenemos que especializar a la gente, pero además tenemos que pensar que la gente se cansa y hay que pensar que la gente tiene ambiciones y hay que crear todo un tema de escalas y todo esto. Y entonces Taylor habla de la ciencia de la administración. Entonces, desde esa época, la administración es una ciencia que administran y en la cual participan unas personas como ustedes o como yo, que estamos en el modelo administrativo. Entonces, Taylor sistematizó la gestión, la sistematizó, habló de cargos, habló de cadena de producción, etcétera, etcétera. Luego apareció Fayol y dijo, un momentico, no necesita estructura organizacional. Y fue el primero que habló de departamentalización. Departamentalicemos, agrupemos y tengamos unos procesos que tienen una estructura organizacional. Y apareció Mary Parker y dice, un momentico, es que los trabajadores también requieren bienestar y se convierte en la madre de toda la teoría de los recursos humanos. O sea, ¿por qué quiero contar estos cimientos? Porque un poco lo que estamos viendo hoy es un regreso de otra manera. Es un regreso de otra manera. Algunos autores dicen que estamos regresando al pasado sin regresar al pasado. En otro contexto, ¿no? Los métodos de producción son distintos. La economía es bien distinta. La economía en la época de Taylor y Fayol, la producción industrial era el 90% del PIB. Hoy todo el tema industrial está desapareciendo y se ha convertido en el 1, el 2% del PIB. No es generador de empleo y comenzaron a aparecer otras economías, la del servicio, una que han oído ustedes mucho, la economía naranja, la economía digital, y ahora estamos en la economía del conocimiento. O sea, que empezamos con una empresa tangible, luego viene Marx y dice la plusvalía, hay que traerla, y Adam Smith dice la riqueza de las naciones,
y ahora ni hay plusvalía ni hay riqueza de las naciones porque estamos en un mundo de intangibles, el conocimiento, es toda esa revolución que estamos viviendo, donde estamos en una economía que tiene unas características distintas a las del pasado. Y yo se las quiero contar porque es muy, muy interesante para que ahora hablemos del proceso estratégico. ¿Sí me están escuchando? Efectivamente, profesor. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, Sí, señor, bueno, fuerte y pues claro. bien, entonces, Sí, sí, señor. muchas gracias. Entonces vamos, estamos aquí. Entonces, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Estábamos en una economía industrial de bienes tangibles, de bienes tangibles. O sea, yo compraba la cama, o yo compraba la casa, o yo compraba el automóvil, o yo compraba el equipo que necesitaba tangible, donde lo más importante era la propiedad intelectual, porque lo que yo transfería era propiedad y uso. Y esa fue la economía de la primera revolución industrial, donde comenzaron a automatizarse todos los procesos, donde vino la tecnología, empezó a permear toda la gestión empresarial. Los colaboradores tenían que ser mucho más capacitados y esa economía, que es llamada la economía capitalista, reinó por más de un siglo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que apareció una economía distinta a la de los servicios, intangible, intangible. ¿Cuáles son las características de un servicio? Son 5. Primero, que la producen el proveedor y el cliente en la interacción. Esto que estamos haciendo nosotros, esto es, ustedes y yo estamos intercambiando. Este servicio que yo les estoy proveyendo, este servicio que estoy proveyendo, ¿qué característica tiene? Que no es almacenable, que no es repetible. Si ustedes me llaman y me dicen, profe, vuelva, repítanos la conferencia que nos dictó tal día. Yo la repito, pero es distinta, no es igual. La homogeneidad comenzó a desaparecer. Y un tema muy importante, no hay propiedad intelectual. No hay propiedad. Entonces, la primera revolución es que paso de una economía donde la propiedad intelectual es la reina del mercado y propiedad industrial, que la llaman los de la área industrial, y pasamos a una economía de los servicios. Esa economía en Colombia, tengo aquí el dato, el año pasado representaba más o menos el 45% del PIB. Servicios, todo lo que ustedes ven. Entonces, pero no son de nadie porque no son repetibles. Vuelvo a insistir, si ustedes me invitan dentro de un mes a que yo les dicte la misma clase, no es la misma, es otra, es otra. ¿Por qué? Porque todo el servicio es perecedero. Entonces no hay propiedad. Entonces yo no tengo propiedad sobre nada, entonces yo no tengo propiedad distinta a que hago eventos deportivos, a que vendo servicios, a que soy profesor, a que soy médico, etcétera, etcétera. El profesor no es dueño de su clase, es dueño de lo que escribe, que es distinto, pero no es dueño de su clase. Él no puede decir, yo registro esta clase con mi propiedad intelectual, porque no es vendible. O sea, aquí no hay temas que tengan que ver con que cambia eso. En cambio, si yo lo publico, se vuelve ya una propiedad intelectual, pero que es claramente el tema que aparece. Bueno, ¿qué pasó con la economía de los servicios? Que entramos en el movimiento de la responsabilidad social, el momento de la ecología, y apareció la economía verde. La economía verde en la cual comenzamos a diferenciar los productos como productos limpios o productos sucios.
sucios, contaminantes, limpios, no contaminan. Y el cliente comenzó a pagar más plata por la limpia. O sea, yo comienzo a pagar, y inclusive ustedes lo saben, hay supermercados que sí diferencian lo que es un producto ecológico y lo que no es un producto ecológico. A esa, estoy tratando de resumir un semestre, ¿no?, de clase. Entonces, a esa economía le llegó una muy importante. Es que esa economía verde, aparece el concepto de la economía azul, que quiere decir que hay que convertir los bienes que son que tienen un elemento de no contaminación baratos, o sea, de precio, porque en la primera, el pagar por un producto que no era contaminante, había que pagar por esto. Y lo que hace el azul dice, ¿por qué no universalizamos la propiedad en la economía verde? Y entonces comenzó todo el tema de la economía del sol. Y apareció la economía circular, que es la que dice que hay que reciclar todos los productos que sean reciclables para evitar toda la contaminación del medio ambiente. Ahí llegamos, ahí seguimos con el mismo concepto de propiedad o no propiedad, sí propiedad, no propiedad, y aparece la economía naranja. ¿Cuál es la diferencia de la economía naranja con la economía de los servicios? Que en la economía naranja sí hay propiedad intelectual. O sea, si yo compongo una canción, soy dueño de la partitura. Si yo escribo un libro, soy dueño del libro. Si yo diseño una canción, soy dueño de eso. Si yo diseño un modelo de una actividad, son mías. Entonces, volvió el concepto de la propiedad intelectual. Y con esa lucha, ¿y por qué hago esto? Porque uno de los temas más importantes y estratégicos es de quién es la propiedad de lo que ocurre en la empresa que yo gerencio. Y hay miles de problemas cuando eso no está claro. Entonces aparece lo que es esto hoy, la economía digital, la gestión del conocimiento. Comenzamos a gestionar un intangible, el conocimiento. Ese conocimiento vale y vale y vale y vale y tiene valores superiores a la economía industrial. Y por eso hoy el conocimiento es una variable que puede y está cambiando el mundo. Miren la prueba de conocimiento que tuvimos. Voy a contarles mi anécdota. Yo me vine con mi esposa, que queríamos pasar el fin de semana en Girardot, y me cogió la cuarentena. Yo no traje maleta, no traje computador. Lo único que traje fue el teléfono. Pues casi me tienen que llevar al manicomio, porque yo necesitaba estar conectado, estar comunicado, estar conversando con mis alumnos, dictando mis conferencias. Y luego la pregunta es, esa economía del conocimiento, ¿cómo va a transformar el mundo? Por ejemplo, ilustres amigos, los que me están escuchando, la virtualidad llegó y no se va a ir. No se va a ir. Ahora, la virtualidad, miren que con las predicciones parece que nos vamos a diciembre, pero la virtualidad va a ser un elemento absolutamente fundamental con unos modelos distintos de gestión. Bueno, yo no quiero seguir dictando esta charla hablando de estos temas, pero voy a hablar de lo que se me pidió. Bueno, entonces yo tengo esa empresa, tengo esta organización. Entonces la voy a gerenciar estratégicamente. O sea, ¿cuál es la razón de que sea estratégica? Porque cuando yo encuadro una gestión estratégica, es una gestión proyectiva, es una gestión que tiene claros objetivos, metas, a dónde tiene que llegar.
Entonces vamos a recorrer muy claro. Creo que ustedes conocen mi libro de planeación estratégica. Yo les voy a resumir en 10 minutos para que me puedan preguntar cómo es ese proceso estratégico, que fue el que mi ilustre profesora vio en el minuto de Dios. Aquí este ya está remodelado, o sea, está mejorado. Entonces, esta grabación va a sustituir a la del minuto de Dios. Bueno, lo primero que es bien importante, y bien importante, no se asusten que a mí nunca me pusieron una tutela en la Universidad de los Andes, pero yo les decía, importante, y les movía los dedos en los ojos, y sí, profesor, importante. Entonces veamos qué es lo que hace la gestión estratégica, que complementa la gestión del día a día, pero que es estratégica. Primero, cuando una organización va a hacer herencia estratégica, hace dos cosas. Una, define un horizonte de tiempo. A mí no me importa que me llamen adulto mayor, yo tengo libertad, aquí no nadie me controla. Cuando yo empecé a dar clase, hace 40 años, lo que uno decía era que la planeación estratégica había que hacerla a 20 años. Y fue muchos los planes que hicimos, planes de desarrollo a 20 años. Luego, cuando empezó este siglo, acortamos los tiempos y la planeación comenzó a hacerse a 4 años, a 5 años. Entendiendo como que uno puede planear a 3, 4 años, un año. Yo dicté una clase en la Universidad de los Andes que se llama un plan estratégico de vida. Y a veces los jóvenes que tienen 18, 20 años me dicen, profe, ¿y yo para qué me preocupo dentro de 4 años? Pues mire, ¿a cuánto planearemos hoy? ¿A cuánto? No sabemos. Y hay autores ya que dicen que la planeación va a ser por ciclos estratégicos de 1 año, más año, más año. O sea, es que ahí se acortó el tiempo de eso. ¿Por qué? Porque una estrategia dura hasta que la copian o la mejoran, la innovación. Voy a repetir. Una estrategia se copia si uno quiere mantenerla a lo largo de un periodo de tiempo. Antes era 20 años. Yo les quiero preguntar a ustedes hoy, ¿cuánto van a planear ustedes? Un mundo cambia a velocidades inmensas. Y entonces viene una teoría que yo se las quiero plantear porque esa sí es nuevecita. Michael Porter, que espero que hayan visto o van a ver en el transcurso de su formación, dijo que uno hacía planeación estratégica para crear una ventaja competitiva. A ver, piensen en las universidades. Ventajas competitivas. Acreditación. La ventaja competitiva. Acreditación. Otra ventaja competitiva, generación de conocimiento. Genera conocimiento. ¿Qué dice Michael Porter en su libro de estrategia? Dice, la ventaja competitiva es una ventaja difícilmente copiable. No lo copia nadie, difícilmente copiable. Perdurable en el tiempo, de largo tiempo. Perdurable en el tiempo. Tercero, muy importante, difícil de copiar. Difícil de copiar. Y rentable. Michael Porter, que es el
gurú de la estrategia, y ha salido toda una escuela que le dice, oiga, no, la ventaja competitiva sí es una diferencia, pero puede ser sustituida por la innovación. Y entonces la estrategia requiere la estrategia. Entonces usted no puede decir que un producto fue a 20 años o a 10 o a 15, sino que tiene que estar listo para eso. Por eso los estudiantes que salgan de nuestras universidades tienen que ser capaces de innovar y de emprender. Son las dos cosas. Emprender para ser emprendedor o emprender para ser un funcionario de una organización donde también hay que tener emprendimiento. O sea, si no hay emprendimiento, no hay nada. Entonces, para que podamos avanzar, entonces lo más importante es el concepto estratégico. Y ahí ha venido una nueva teoría, es que hay que aprender a pensar estratégicamente. Porque si uno hace un plan estratégico y lo maneja y lo ejecuta mecánicamente, está perdiendo su tiempo. Entonces, el pensamiento estratégico, esa capacidad de pensar estratégicamente, es un elemento muy importante en la gestión de las organizaciones hacia el futuro. ¿Y cómo piensa uno estratégicamente? Y aquí la universidad y uno mismo se llena. Si uno tiene el mundo en la cabeza, si cierra los ojos y ve el mundo, porque si a uno le alcanza el conocimiento hasta Monserrate en Bogotá, se fregó. No tiene nada que hacer. En Medellín yo digo que si eso alcanza hasta Copacabana, nos recogieron. Hay que tener visión, hay que conocer el mundo, hay que saber qué pasa, hay que saber qué ocurre. Por eso ya no hablamos de global. No es la globalización del conocimiento, es la globalización, local. McLuhan, que escribió un libro que fue famoso, que fue La aldea global, ahora habla de la aldea local. Y yo quiero, porque no sé qué semestre tienen los estudiantes que están participando, hacer esta claridad. Cuando usted formula una estrategia, toda la discusión fue que teníamos que pensar globalmente, o sea, que el mundo tenía que estar y que lo teníamos que conocer y que luego trabajaríamos localmente. Hoy todo está cambiado. Hay que pensar localmente en un entorno global, pero localmente. O sea que es necesario que uno sea capaz de manejar estos dos conceptos. Bueno, entonces acuérdense, cuando hagan planeación estratégica con un profesor, hoy un profesor de estrategia tiene un capítulo de innovación. Y esto se llama, en unos autores de Harvard, se llama Su estrategia necesita estrategia. Y dos elementos más para poder recorrer el proceso que me pidieron. Dos elementos más. Uno, cuando yo le hago estrategia a la estrategia, tengo que tener un sistema de seguimiento. No puede ser que cada año me reúno a ver si logré los objetivos. No, hay que hacer un proceso disciplinado de seguimiento. El seguimiento tiene que ser parte del ADN de la organización, no la charla de que hacen la reunión, al principio viene el rector, en la segunda reunión ya el rector no viene, en la tercera los decanos ya no vienen y en la cuarta se quedan al final todos los que van y son candidatos para la jubilación, porque son los que están desocupados. Eso no puede suceder. Eso no puede suceder. A los más ocupados hay que tenerlos. ¿Por qué? Porque ilustres estudiantes y profesores, el mundo del futuro es un mundo de inestabilidad. Todos los días tenemos que repensar.
y todos los días tenemos que cambiar. Y si yo tengo una metodología clara de seguimiento, tengo algo muy importante que no tenía antes la planeación estratégica: riesgos. Tengo unos riesgos que hacer. Bueno, entonces miremos ahora sí el proceso. El proceso está definido y está ajustado a estas nuevas realidades. Yo no sé si ustedes seguramente lo saben, que hace 40 años se necesitaban 5 o 10 años para renovar el conocimiento. Hoy hay renovaciones de conocimiento de un mes, 2 meses. No sé si ya vieron el artículo que salió en Portafolio, en el cual dice que la inteligencia artificial en menos de 3 años será superior a la inteligencia individual. Ya tenemos robots que enseñan, ¿no? Aquí, para ponerle un poquito de alegría a esta clase, que no se vuelva aburridora, a mí me pusieron aquí cuando llegué a barrer. Entonces mi mujercita, que es adorada, me decía: trabaja en algo, haz algo, barre, no vives metido en ese computador, escribe, trabaja. Y yo comencé a pensar: ¿qué hago? Me metí a la base de datos y me encontré a Robotina. Y resulta que Robotina barre. La compré y la tengo aquí y le digo: Robotina, a barrer. Y ella se va a barrer tranquilito y se mete por debajo de las camas y yo aquí sentado, y luego voy y yo soy el supervisor de Robotina. Perfecto. Eso nos va a pasar con Internet de las cosas, con todo el modelo de innovación que hay, y la inteligencia artificial va a ser impresionante. Eso lo que puede traer, que es lo que nos lleva al mundo de los intangibles, al nombre de las inversiones en investigación. Por ejemplo, ¿quién creyera que son unos grandes patriarcas, estas empresas que están poniendo plata para tener la vacuna contra el COVID? Eso es un negocio. Cuando ya lo tengan y son los dueños, ¿usted se imagina la plata? ¿Ustedes supieron cuántos los respiradores en precios se multiplicaron cuando llegó la pandemia? Se triplicaron los precios, porque en todo esto sigue actuando la oferta y la demanda. Bueno, para poder entonces tener el proceso, yo les voy a hacer llegar una presentación que me la van a mandar de Bogotá, y se la mando a la profesora para que la comparta con ustedes. El proceso tiene unas etapas. Entonces vamos a recorrer las etapas. Y me dijo la profesora que les va a entregar a ustedes la copia, que yo autorizo que les enseñen la grabación, para que si la quieren ir guardando mientras tanto. Lo que pasa es que en este movimiento puede que me copien a mí lo que dije hoy y mañana ya sea distinto, pero bueno, por lo menos hay que tratar de hacer. El primer paso necesario es preguntarse: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Verdad? ¿Cuál es mi condición? Esta tarde yo voy a tener una sesión estratégica con una empresa. Me reuní con ellos ayer y les dije: dígame dónde están frente a esta nueva realidad. Piensen en la universidad. La universidad hay que reinventarla. El modelo pedagógico hay que cambiarlo. Tenemos que hacer. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y precisamente yo acabo de terminar una investigación sobre la universidad, sobre aprendizajes que nos dejó la pandemia, y claramente hay que modificar el modelo educativo, hay que modificar la metodología de la enseñanza, hay que cambiar el rol del profesor, hay que cambiar el rol de los asesores. Y oigan lo último: hay que modificar la infraestructura tecnológica y física. Dicen hoy los universitólogos que la infraestructura enseña. Si yo tengo una infraestructura toda cerrada, llena de muros,
lo que estoy dando es la sensación de encierro. Entonces hoy están tumbando muros, laboratorios, etc. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que yo tengo? Y es lo que se llama el DOFA, que ya lo cambiamos, va a decirles por qué. El DOFA es mío, ¿no? El DOFA es el registro de propiedad intelectual, es mío. DOFA, debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿no es cierto? Entonces, el DOFA es debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Hoy lo cambiamos, todavía no sabemos cómo lo vamos a llamar, pero no es amenazas, es riesgos. Porque es que si uno tiene una amenaza, pues consigue el revólver para defenderse. Pero riesgos, riesgos. Yo quisiera, mis queridos alumnos, decirles esto. Ustedes que van a salir al mundo empresarial o de servicio, donde sea, no hay negocios sin riesgo. Y el que no corra riesgos no hace negocio. Pero hay que calcular los riesgos. Hicimos un análisis de los planes estratégicos de las universidades en Colombia. Hicimos una investigación y casi ningún plan estratégico de las universidades que nosotros vimos habla de riesgos. Habla de debilidades, que es lo más rico, ¿no? Lo más rico es hablar de debilidades. Y sobre todo cuando uno dice que va a acusar al rector, sí que salen debilidades, ¿no? Y al profesor y al que sea. Pero eso de las debilidades se nos volvió como una lloradera. Resulta que tenemos que estudiar el riesgo. Entonces, ¿qué es un riesgo? Es un hecho que tiene una probabilidad de ocurrencia, que tiene un impacto, y estratégicamente lo que yo debo diseñar es para anticipar el cambio. Pregunta, ¿estamos preparados para el cambio cuando el 20% de nuestra población en las universidades no tiene computador? No tiene conexión inalámbrica. Entonces, el cambio nos llegó, nos encerró. ¿Estábamos preparados para vivir aislados? A mí mi mujer me tumbó de la cama porque no estábamos a 2 metros. Entonces a mí me cambió la vida porque ahora duermo en otro cuarto. Imagínense ustedes cómo es la pandemia, ¿no? Y yo me levanto a veces a oírla roncar, pero me vuelvo y me escondo, porque nos cambió la vida. La universidad tiene que cambiar. La universidad tenemos que llegar a otras cosas. El rol del profesor tiene que ser distinto. El estudiante muy importante. Y la otra, aprender a manejar todos estos medios. Ahí es donde está. Usted se puede conectar ahora, nosotros podemos conectarnos ahora aquí con personas en todo el mundo. Y vamos a estar. Entonces, primero, DOFA, incluido riesgos. Riesgos. Y entonces esa sí es frase mía, el mayor riesgo del riesgo es no correr riesgo. Ese es el mayor riesgo del riesgo. Y todas las muchachas dicen, me voy a arriesgar a casarme con él. Entonces, ¿cómo corre el riesgo? Puede que en el camino le aparezca la separación o de pronto un buen marido. ¿Sí? Yo soy de Santuario, Antioquia, y me fui a estudiar a Medellín. Y entonces mi papá me dijo, ya estás en la época de noviecito. Amor, cuando salga con una niña, arriésguese, que lo más que le puede pasar es una palmada en la cara. Listo, ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo, ¿no es cierto? Ahí está el riesgo. ¿Lo va a correr? No lo va a correr. Entonces es muy importante porque, mire, cuando uno va a ver a los microempresarios, les da miedo endeudarse. Entonces se quedan chiquiticos porque les da miedo endeudarse. Otros exageran el endeudamiento. Entonces, porque no le han puesto el tema de cuál es mi riesgo.
Una vez que yo ya tengo el DOFA hecho, viene la definición de la estrategia. Hay muchas definiciones de estratégica, la van a ver en mi presentación, pero hay una de Michael Porter que a mí me encanta. Bueno, ya estoy muy viejito, pero me encanta. Me dice, la estrategia en una empresa es definir lo que ella quiere hacer y lo que no quiere hacer. Después, ¿qué quiero hacer y qué no quiero hacer? Y por eso, cuando usted formule la estrategia, eso lleva incluido renuncias. Ay, como era lindo el novio que yo tenía y no me casé con él, pero me casé con este, ya, mi hijita, no hay nada que hacer. O se parece y vaya por del otro, ¿no es cierto? O vuélvase como yo, que soy un marido clonable, o sea, una maravilla de marido. Aquí me está yendo la jefe. Entonces, mire, yo no dictaba clase con mi jefe aquí sentada, ¿no? Porque esa era otra cosa. Entonces, la estrategia. Entonces, viene Michael Porter y dice, la definición de la estrategia, la formulación estratégica de una empresa es definir qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Y debe aprender que tiene que tener renuncias. Voy a guardar un minuto de silencio. ¿Cuántos de ustedes no han tenido que renunciar a muchas cosas? Todos hemos tenido que renunciar. Todos hemos tenido que renunciar. No todos tenemos que yo me quiero ir de cura. Bueno, pues se va. ¿Y a qué renuncia? Bueno. Oiga, que yo me quiero casar. ¿A qué renuncia? ¿A qué renuncia? Por eso hoy, en el mundo de hoy, uno encuentra temas que uno no se imaginaba. Una niña que le dice, yo no me voy a casar, no quiero hijos. Punto. Otra que me dijo a mí, yo quiero 7 hijos. Y le dije, mi hijita, monte un kindergarten. Pero 7 hijos, ahí está. Ahora, entonces, ¿qué es el proceso de formulación estratégica? Es el proceso mediante el cual yo defino los objetivos, defino las metas y le asigno recursos. Una estrategia que no tiene recursos no sirve para nada, es simplemente un decir, emocionarse, pero no entra el fondo. Entonces, definición de la estrategia, objetivo. Dice la definición inicial a largo plazo. El concepto del largo plazo es bien corto. Ustedes saben el largo plazo de Apple, ¿cuánto es? 1 año. Ese es el largo plazo, 1 año. Y dice lo que yo no haga en 1 año, ya no lo voy a hacer. Y sale. Y en los 3 meses recupera la inversión. Porque salió al mercado con la innovación primera y a uno pues le da como ganita de cuando compra un Apple mostrarlo, ¿no es cierto? Porque también yo pago por mostrarlo, ¿no? Imagínense, uno comprarse un Apple de 4 o 5 millones y guardarlo en el bolsillo y que nadie se lo vea. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Mejor me compro uno de esos de 80,000 pesos que me da a la misma hora. Entonces también hay ahí un tema aspiracional que es muy importante. Entonces estoy aquí en la segunda, formulé la estrategia. Después ustedes verán si ven mi libro o si me invitan a otro, yo les puedo ampliar esto porque ya se me va a cumplir la hora y quiero oírlos a ustedes. Entonces, formulada la estrategia. La estrategia tiene que tener un marco de referencia, que todos los autores, aun los que no creen en lo que voy a decir, lo hacen. Se llama la axiología organizacional. Una organización tiene que decir, ¿qué creo? ¿Qué creo? Y ahí es donde están los principios. ¿Qué creo? ¿En qué creo? Y hay un regreso a esto. Ya en Europa y en Estados Unidos, de entrada, hay unos letreros. Esta universidad cree en.
y uno de los primeros cuadros que están colocando es: esta universidad cree en la diversidad, en la inclusión, en tal cosa, y lo manifiesta, cree en el trabajo disciplinado. Esta organización cree en el respeto por el otro, porque estamos regresando a lo básico. Yo, las que he visto en las fotos, ninguna le tocó el padre Azteque, porque parecen como de 21 años más o menos, 22, ¿no? Bueno, ok, las que veo, ¿no? Digo las que veo, yo no sé las que están tapadas, pero bueno, ok. Es regresar a eso, que una institución tiene que tener principios, los que sea. En Colombia hay una universidad que dice: yo no creo en Dios. Otros que sí creemos, pues hemos dicho que creemos en unos valores que nos enseñó nuestros creencias. Eso se llama los principios. La otra, la misión. ¿Cuál es mi razón de ser? ¿Para qué existo yo? ¿Para qué existo? ¿Qué es lo que yo tengo? Y mire, muy interesante, yo soy par y voy a las universidades, y lo primero que me leo es la misión, porque todo lo que tiene que desarrollar la organización tiene que obedecer a la misión. Más las instrucciones que da el ministerio, es que uno no puede tener una visión y luego unos objetivos que la contradigan, porque si uno tiene una misión, tiene que alinearla con los proyectos. Más, tiene que alinearla con un tema que no existía antes en la universidad, con el impacto de los egresados. ¿Y cuál es el impacto que causó el egresado nuestro después de que pasó por un proceso educativo? Entonces, ahí estamos, y entonces ahí formulamos la misión. La misión. Cuando ustedes pasen o ya han pasado por acreditaciones, lo primero que les pide un par es: muéstreme los objetivos de los cursos y dígame cómo están alineados con la misión. Bueno, ok. Una vez que yo formulo la misión y que ya la planteo como un elemento que me guía, que también, queridos alumnos, yo lo hago con mis alumnos. Cuando les hago plan de vida, les digo: bueno, ¿y usted qué? ¿Qué? Yo tengo una base de datos de más de 4.000 estudiantes de los Andes que me están contando cómo les fue en la vida en un plan estratégico de vida que hicieron conmigo. Porque también han cambiado, cambian. Pero ahí nos mantenemos, y cada año nos juntamos y hablamos y nos mandamos mensajes para saber dónde estamos. Entonces estoy en la misión. ¿Qué es lo que usted hace? Luego, la visión. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar? Apple, para ponérselos de ejemplo, la semana pasada en esta crisis le preguntaron: ¿cuál es su estrategia? ¿Cuál es su estrategia? Y el presidente de Apple dijo: innovation. Esa es toda mi estrategia, innovación. ¿Y cuál es su visión? First in the market, primero en el mercado. Yo tengo que ser el primero en el mercado. Y ustedes saben que Apple en el primer mes recupera casi toda la inversión, porque inclusive hay filas para comprar el nuevo Apple, ¿no? ¿Y saben en cuánto tiempo copian a Apple? En un mes. En un mes les sale la competencia. Pero somos innovación y first in the market, primero en el mercado. Esto da una ADN a la organización, es que está volcada en que es innovadora. Creo que ustedes lo saben, que están encerrados un año y hay gente que no tiene contacto con nadie encerrados, porque lo más secreto es la innovación. Una innovación es impresionante. Y del otro lado, primero en el mercado. Entonces, la visión es muy importante.
y finalmente uno. Entonces la misión, la visión, dónde quiere estar usted, qué es lo que usted quiere, ¿sí? Y perdóneme, ¿cómo vamos? Muy bien, profe. ¿Me están escuchando? Bueno, ok, listo. Entonces, Aquí estamos, firmes. Aquí estamos, muy bien. La visión tiene que ser que arrope, que incorpore, que haga sentir a uno miembro de la organización, parte de esa organización, orgullo de esa organización, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, de dónde quiero estar, dónde quiero estar. Y voy a ir revisando ese horizonte. Inclusive hoy hay métodos traídos de la planeación por escenarios, en que yo puedo hacer un escenario inicial y luego puedo ir construyendo escenarios futuros. Yo decía ayer en la reunión que les conté que estamos de regreso a la planeación por escenarios. Vamos a tener que aprender a hacer escenarios. Lo que pasa es que cuando las metodologías se diseñaron, no existía la tecnología hoy. Pero la pregunta es, ¿cómo hace el gobierno nacional todos los días saber que julio y agosto van a ser los meses peores? Porque están haciendo escenarios. Simplemente están manejando escenarios de lo que puede suceder y entonces, lógicamente, hay un escenario crítico, hay un escenario probable y hay un escenario apuesta al que yo le quiero apostar. Entonces, la planeación estratégica tradicional va a traer los escenarios de nuevo. Y ahí sí hay tecnologías, porque hay software suficiente para hacer proyecciones, para hacer análisis de lo que puede pasar, de mirar con base en las probabilidades cuáles son las acciones anticipatorias que se deben hacer. Entonces, ese es el elemento más importante. Y ahí, entonces yo llego y digo, hago escenarios. Esto lo acabo de hacer con una universidad y nos salió muy interesante. Hicimos todo el proceso inicial y después nos encerramos 2 días e hicimos los escenarios. Esos escenarios de dónde puedo estar. Yo quiero decirles que yo no había hecho planeación por escenario. Ahora me tocó hacer un curso, aprender, y realmente lo que hace es mover a los participantes a pensar en el futuro sin límite, porque uno a veces es muy limitado en el futuro, le da miedo, no quiere soñar, pero vuelvo a que realmente. Entonces, ese agregado quedó. Miren que hay un tema que cruza todo el nuevo modelo, innovación y emprendimiento, porque hoy, al final, las universidades, uno de sus elementos más importantes va a ser el desarrollo de las competencias innovadoras, primero, como uno, y la otra, el emprendimiento como una tarea que tenemos que tener, bien sea para los que se emplean o bien sean para los que deciden crear su propio negocio. Bueno, entonces ahí estoy, entonces ya ahí lo fijé. Y viene el último punto antes de hacer el plan. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son sus objetivos estratégicos? O sea, ¿cuáles van a ser aquellos core en los cuales usted va a trabajar? ¿En cuáles son esos objetivos estratégicos? Hoy hay objetivos estratégicos que son muy claros, ¿no es cierto? Que son muy claros en las funciones básicas de la universidad, como lo es en las empresas, en producción, en mercadeo, etcétera, etcétera. Y entonces en esos lugares es bien importante tener claros los objetivos, porque todo lo que yo haga tiene que estar unido a los objetivos. Objetivos realizables, objetivos a los cuales quiero llegar, pero tengo que tener unos objetivos. Aquí volvimos a Bloom.
porque aquí a veces hay muchos temas que son del pasado. Los profesores que están en el tema educativo saben que Bloom fue el primero que habló de esos objetivos de aprendizaje. O sea, y entonces los objetivos de mi negocio, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Vuelvo a repetirles Apple, que yo lo miro mucho por su tema de innovación, que le preguntaron, ¿y por qué usted sale y tiene que tener en el primer mes como objetivo recuperar la inversión? Y dice, porque después me copia. Entonces yo me aseguro y entonces hago todo el show, soy primero en Las Vegas, trabajo de primero, salgo de primero, dejo que corran filas, tomo las fotos de las filas a que la gente vea cómo están esperando el celular o la tablet o el computador. Y todo eso se llama marketing y especialmente se llama marketing aspiracional, porque la gente que coge fila es porque aspira a tener o un teléfono Apple o un reloj Apple o una tablet o un computador. Y después vienen las otras y las otras saben que son segundos. Yo no sé ustedes, esto ya para ir terminando, saben lo de Sony y Samsung. Sony lideró todos los cambios en tecnología en los años pasados, algunos dicen en el siglo pasado. Y Samsung lo seguía y lo copiaba, era que Apple sacaba un producto y él lo llevaba al laboratorio y lo mejoraba. Le hacía una mejorita. Y eso se sabía que ocurría, porque estaban creando esa diferencia. Entonces, los objetivos no son muchos. No se puede enloquecer uno con 50 objetivos. Pues ¿dónde los echa? No tiene dónde. Entonces, 50 objetivos. Y finalmente vienen los planes de acción. Y déjenme aquí yo, para cerrar, les cuento, como les digo, y les cumplo la promesa. Hasta ahora nunca he fallado cumpliendo la promesa. Puede que aquí me demore porque no tengo cómo salir de donde estoy, ¿no? Es como a mí me dicen que si me voy a separar, y digo, ¡ay, güey, madre! ¿Quién me recibe? Lo mismo está ocurriendo ahora aquí. No puedo salir porque no nos dejan transitar por la carretera, están cerradas. Pero cuando regrese a Bogotá lo hago y le mando la presentación. Y entonces decía que para cerrar hay un tema muy importante. Cuando yo voy de par a una universidad, le digo, muéstreme su plan estratégico, muéstreme su plan de acción. ¿Sí? Y luego, como par, me voy y pregunto. Y todos presentan unos planes, cumplimiento al 90 y al 100, y no le han hecho seguimiento. Se inventan eso. No le han hecho seguimiento. Un plan estratégico al cual no se le haga seguimiento, no se incorpora en la cultura, en el ADN de la organización. Que uno sepa que hay un proceso de seguimiento disciplinado, organizado, y ese tiene que ser parte de lo que precisamente plantea la universidad, que es el comprometerse con unos objetivos totalmente claros y definidos. Entonces, seguimiento. Para finalizar y estar dispuesto a, si quieren hacerme algún comentario o pregunta, un tema muy importante. Ustedes han oído que los seres humanos tenemos ciclo de vida, ¿sí? Y yo estoy muy contento porque las predicciones que hacen es que en los próximos años uno será joven a los 100. Imagínense usted, a los 100. Pobre mi mujer que va a tener que aguantar todo eso. A los 100. Porque va a haber más medicina preventiva, porque va a haber más cuidado a los 100. Muy bien. Entonces,
me voy a morir a los 100. Pero los productos cambiaron de longevidad. Se acaban ahí mismo. Miren en la moda en la mujer. Oscar. Este lo conocen las mujeres que están ahí. Oscar. Y por aquí, otras. Y venden barato. La gente cree que es que venden barato. Lo que pasa es que venden para que se acabe. Para que la gente vuelva y repita. Ya yo les cuento. Esto lo cuento en la universidad y lo saben mis estudiantes y me lo valoran. Yo tengo todavía un vestido Valer que compré hace 40 años. Y uno Everfit, porque eran los finos, ¿no es cierto? Y unos zapatos Corona, porque eso era finísimo. Hoy, todo es desechable. Una mujer abre el closet y dice, no tengo que ponerme. ¿No es cierto? Porque la obsolescencia le llega. Ya me la vieron en la fiesta. Yo ya fui allá con esto, yo ya fui con esto. Entonces lo que han hecho las fábricas de moda es hacer productos que se acaben. Y no como esto es fino, esto es alemán, esto dura 10 años. Eso ya acabó. Muy bien, entonces hay que irse a la empresa y preguntarse cuáles son sus años de longevidad. Es un concepto muy interesante. Y la tesis que estamos poniendo nosotros es que la longevidad a la empresa se le está cortando. Antes una empresa podía tener un producto 20 años, inclusive sin hacerle nada. Hoy se vuelve viejo muy rápido, y se muere muy rápido. Y eso se llama la longevidad, o sea, son longevas los productos. La longevidad es un tema mucho. Y como les decía, a diferencia del ser humano, se dice que va a vivir más, los productos se dice que se van a morir más rápido. Entonces tengo que estar preparado para una economía que va a estar cambiando, que va a estar modificando, que va a estar teniendo otro. Por pura curiosidad, y esto es por chicanería, yo lo cuento. Cuando yo estudié en Stanford, yo fui de los que salí con el primer computador de Apple en bicicleta. Ahí lo tengo guardado, que fueron los 10 primeros y Apple dijo que en Stanford saliéramos los estudiantes y entramos en bicicleta con el computador en la canasta y eso era el final del mundo. Todo el mundo diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre esto? Cuando yo venía de un proceso en los Andes en el cual el día que llegó el computador declararon día cívico para que pudieran entrar al computador. Pregunta, ¿usted hoy qué haría con él? Yo no tengo que escribirlo, pero hoy todo esto va hacia la miniaturización, más pequeño, más ágil. Ha cambiado la estructura de todo y eso lo produce básicamente la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial. Yo creo que un estudiante nuestro no puede salir sin saber qué es la inteligencia artificial, sus impactos, pero además saber también tener unas capacidades tecnológicas. Yo creo que ellos tienen muchas habilidades tecnológicas, pero no tienen competencias tecnológicas. Y el mundo del futuro nos va a exigir, yo ya pasé y no me lo exigió, tener conocimientos digitales y competencias digitales. Uno no puede, en el mundo del futuro, ser un profesional que no entiende qué es Big Data, o ahora una que se llama Small Data, y ahí todos los sistemas, porque eso es lo que nos va a incursionar en el mundo. Bueno, mis saludos, amigos, muchas gracias. A mí, por ejemplo, ya se me agotaron las notas. Estoy listo a responder preguntas. No tengo afán. Solamente que mi mujer me regañe, pero no tengo afán. Profe. No tengo afán. Profesor. Dígame. Quisiera preguntarle si su merced presta robotina.
Ay, ¿a dónde se compra? La pides en Amazon y te llega a la casa, además es bien barata. Pero no presto a roboturía ni por nada, hermano, porque me Nada del levantan a mundo. barrer y a trapear. Y eso pues, yo sí no estaba preparado para eso, ¿no? Pero aquí me ha tocado hacer en la cocina, no van a creer que no. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda, algún comentario? Dicen que cuando a un profesor no le preguntan o dos, o no dijo nada, o lo dijo todo muy bien. Entonces, Sí, profe, yo tengo algo que decir. Estaba aquí, no soy muy participativa porque a veces como que le da a uno angustia participar, pero estaba aquí comentando con alguien que qué charla tan interesante, porque es una charla que se entiende muy fácilmente. Yo, por ejemplo, tomé nota de todo y a todo le ponía estrellitas, lo estaba aquí escribiendo entre nubecitas para que no se me olvide todo lo que se nos explica. Muy agradecida, realmente lo nutre a uno en conocimiento, le abre como esos ojos que siempre tiene cerrados al conocimiento y a conocer más allá de lo que uno tiene, porque siempre uno está en una zona de confort y no sale de ahí. Hay lecturas de las que, por ejemplo, yo leía ese libro de Reinventar la Educación y yo decía, ay carajo, es que no sé nada, realmente estoy en blanco. Y escuchar la charla de usted, profe, me hace sentir lo mismo, o sea, minúscula, que realmente nos hace falta aprender, trascender, no sé, buscar otras formas. Muy chévere, profe, muy agradecida. Me tocó cerrar el micrófono porque estaban vendiendo pescado. bueno, muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, Gabriel. No sé, profe, estoy mirando y tomando los apuntes que tomé de, se nos decía sobre la inteligencia artificial, pero entonces yo pensaba sobre esa situación y sí, todo está llevándonos hacia eso, pero no creo su merced que al momento de ir a esa inteligencia artificial lo que se va a generar es más pobreza, más desigualdad y sobre todo en los países como Colombia, donde realmente la desigualdad es grande. Bueno, a ver, tú sabes que hay una universidad que sale el año entrante al comercio, digamos, o sea, al mercado, que está toda soportada en inteligencia artificial. Yo lo que he oído de ellos, y ahora te digo que yo pienso, es que esto va a mejorar el acceso, va a aumentarlo, va a ser menos costoso, porque tú vas a estar accediendo desde tu casa, inclusive sin matricularte, a no ser que quieras un grado. Ya, por ejemplo, MIT te permite tomar hasta 7 cursos de su magíster por este medio y presentar los exámenes. Lógicamente, como buenos gringos te dicen, pague la matrícula, pero ya estamos llegando a que instituciones como esta, la Complutense lo acaba de hacer, la Universidad de Lovaina comenzó a plantearlo, o sea, en los chinos ya lo tienen. Bueno, ahora, desde el otro lado, yo sí creo que el gran tema que esto ocurre es que esto nos va a aislar entre nosotros. Porque mire lo que hemos estado aquí, yo llevo 4 meses aquí viendo la misma naturaleza hermosa que me cambia, pero hablo con personas que me conozco, estoy, entonces sí puede hacer eso, porque miren cómo uno de los problemas más complejos que tenemos, hoy oí un senador que decía que la estrategia del presidente frente a la pandemia era sálvese el que pueda. Y la pregunta que uno hace, ¿podrá el presidente responder por todos nosotros con una indisciplina ciudadana como la que tenemos? Con las cosas que vemos, no sé si ustedes vieron lo de anoche que a mí me dejó impactado. Un grupo de personas quitándole la manera de vivir a otro, robándose el pescado y acabando con su carrito que era su manera de vivir. Y ustedes si vieron la televisión, las lágrimas de ese señor diciendo, es de lo que vivo, es lo único que tengo. Entonces lo que yo creo, Gabriel, es que hay una serie de comportamientos social que son muy preocupantes.
que son muy preocupantes, y que la universidad va a tener que ayudar a ver cómo rompemos eso. Yo decía, lo dije ayer en una reunión que participé, no sé cuántos de ustedes vieron la urbanidad o leyeron La urbanidad de Carreño. Eso se nos olvidó. Yo sí, profe. Porque la convivencia la estamos perdiendo. Todos tenemos que distanciarnos, pero además de eso nos estamos aislando. Entonces vamos a hacer un mundo aislado, pierde humanidad. Si Teilhard de Chardin estuviera vivo, mirando por ese ducto, estaría viendo una sociedad en destrucción. Y en eso coincido con usted, Gabriel. Profe, otra cosita pequeña. Entonces sería, listo, yo no entiendo la parte. Entonces yo me voy a ir, yo soy docente rural. Hace unos 3 años, en el colegio donde yo trabajo, nos llegaron con un programa, no sé si la profe Lina lo sepa, si lo trabaja en algunos colegios en Chía, en Antioquia, en Envigado, donde prácticamente un profesor iba a hacer, no digamos que inteligencia artificial, pero el profesor iba a coger varios grados y los pelados con su portátil iban a trabajar, que no recuerdo el nombre del programa, ese programa que lo trabaja Cundinamarca, y ahí es donde yo digo, con esta inteligencia artificial, ¿a dónde vamos a quedar los docentes? Porque relativamente un solo profe puede montar el curso para 10 o 15, no sé, módulos, como los que vemos aquí en la universidad. ¿A dónde va a quedar eso? Y también las socializaciones, usted dice, pues nosotros podemos estar hablando, pero no es lo mismo que estar en el salón de clases interactuando. Esa es la parte que no se puede perder, esa humanidad, creo yo. A ver, Gabriel, déjeme le contesto con mucho gusto porque conocí una experiencia muy, muy interesante de la escuela. Primero, el profesor no puede desaparecer en este proceso. Por eso estamos diciendo que el modelo pedagógico debe estar centrado en el estudiante y el profesor como un mentor. Entonces vamos a tener que cambiar el chip del profesorado porque se van a acabar las clases magistrales y el profesor va a conversar. Vamos a regresar. ¿Se acuerdan ustedes? Le he dicho que los grandes maestros de principios del siglo anterior era la peripatética, era hablando, era conversando. Entonces creo que los profesores tienen que prepararse y tenemos que prepararnos, aunque yo ya no estoy muy activo, para aprender a conversar con nuestros alumnos. Primero. Segundo, aprender a buscar la tecnología, porque tenemos una deficiencia inmensa en lo que viene. Mire, yo estoy colaborando en una universidad en Medellín, dando unas clases virtuales donde unos proveedores fueron y llevaron un robot para enseñar inglés, un robot para llevar la historia de Colombia y un robot, y le dijeron al rector, pues ya usted puede usar esas aulas para que ahí haga otras cosas, pero aquí está el aprendizaje. Yo tuve la oportunidad de interactuar con un robot de eso. Uno queda perplejo. ¿Y eso qué nos indica? Que nosotros vamos a tener que cambiar el rol como profesores, porque no podemos desaparecer. Pero le quería contar esto, que es muy interesante. En Alemania, un grupo de profesores que sintieron venir todo este tema de la tecnología, montaron un negocio para enseñar. Fue que los 4 se retiraron de la universidad, y usando tecnología crearon un Human Database. Ellos son 5 cerebros humanos que están listos a resolver preguntas, que están listos a interactuar y son humanos. Y ellos en este momento son el furor
en ese país ya las universidades los están contratando, se están creando muchos más, o sea, el profesor va a regresar un poco a no perder eso, esa esencia del magíster, del que guía, del que dirige, pero tiene que renunciar a su aversión a la tecnología. Eso es lo que yo pienso. Es claro que va a ser muy distinto el poder tener todo ese acceso a lo que hay. Me imagino que ustedes han hecho algunas experiencias en las cuales encuentran que, por ejemplo, yo tengo una nuera que tiene un médico fabuloso, se llama Google. Y ella no va al médico que porque Google le dice todo. Bueno, mi hijita, pues, ¿qué hacemos? Entonces a uno le duele la cabeza y para Google, dolor de cabeza, Google, dolor de pie, Google. Lo mismo va a ser la vida de la universidad. Los estudiantes nos van a estar preguntando, yo no creo que vaya a desaparecer el profesor porque es guía y todos los modelos pedagógicos insisten en mantener ese liderazgo del profesor. Bueno, Gabriel, ¿alguien más? Bueno, jóvenes, entonces, muchas gracias. No te vayas, hay manos levantadas. Hay más. A ver, bueno, aquí estoy. Vivian y Alejandra. Alex. Ok, Alejandra. Alex. ¿Quién? Alex, sí, aquí estoy. Yo creo que Alejandra levantó la mano primero, no, tranquila, primero Alejandra. ¿Sí? Ok, Alejandra. Bueno, hola, profe, ¿cómo vas? Pues mi pregunta, digamos que ya me la estaba respondiendo en la anterior, y era un poco, pues, ¿cuál debería ser ese profesor? Sí, estamos de acuerdo todos en que ese profesor tiene que cambiar, pero ¿qué características debería tener ese profesor bajo el contexto en el que hoy nos encontramos y sobre todo, digamos, con esta pandemia que nos obligó o nos determinó, digamos, los cambios a nosotros frente a algunas cosas que hiciéramos o no? Habían profes, yo me acuerdo que en el colegio donde yo trabajo, que decían que a ellos no les gustaba usar la tecnología, ¿sí? Se rehusaban a usarla y que eso no servía, que los chinos no aprendían con eso y pues hoy les toca. Entonces no hay manera, digamos, de decir que no. Pero también, profe, decirle pues varias cosas. La primera es pues una cosa muy personal y es que cuando vi que decía Humberto Serna, recordé que en mi pregrado, yo estudié ciencia política, usted me hizo sacar canas verdes con el DOFA en gestión de programas y proyectos. Y me acordé muchísimo como de esa época, trasladándolo actual, pero una de las cosas que me causó mucha curiosidad y que vienen también con el proceso que acabamos de hacer, es que cuando yo leí de dónde era usted es del Santuario Antioquia y mi mamá es de ahí. Y cuando le conté a mi mamá comenzó a leer también, pues digamos, lo que yo estaba leyendo en ese momento para la clase, que casualmente tiene que ver con la matriz DOFA. Entonces, pues para mí fue muy como gracioso encontrármelo hoy acá y para mí es muy gratificante eso porque creo que por el hecho de que usted sea de allá, le da una característica como profesor que yo creo que es importantísima y es ser buen conversador. Y me hace hacer la reflexión a mí de qué tan buen conversador somos o qué tan buenos conversadores somos los docentes, ¿sí? A veces llegamos a la clase y por el tiempo o por, digamos, la cotidianidad se nos olvida un poco conversar con nuestros estudiantes y a veces estas clases creo que son más gratificantes cuando uno conversa con sus estudiantes que pues echarse un carreto grandísimo sobre un tema específico. Entonces, profe, pues la pregunta, además del comentario que le quería hacer, ya teniéndolo acá, porque creo que no voy a volver a tener la oportunidad de tenerlo para decirle esto, sí quería preguntarle, para usted concretamente, ¿cuáles serían esas características del docente? O sea, ¿qué características tiene que tener el docente, tanto en la educación media como en la educación superior? Porque, digamos, a veces en la educación media se exigen unas cosas adicionales, en términos, por ejemplo, de didáctica, que en la educación superior terminan como, no sé, siendo un poquito más difusas, profe. Bueno, yo le voy a contar que estuve reunido con los decanos de las facultades de educación y me hicieron una pregunta similar. Yo diría que tenemos que regresar a lo básico. Los profesores tienen que tener
lo que hoy se llaman las competencias blandas. Blandas. Eso quiere decir, y está muy de moda en el mundo, hablar de competencias blandas. Competencias blandas es la capacidad de la comunicación, es la capacidad del relacionamiento, es la capacidad de entender al otro, es la capacidad de tolerar, es la capacidad de respetar. Y esa formación se perdió de las facultades de educación, que es como lo básico. Porque es que, mire, hoy un profesor va a tener que estar expuesto a muchas cosas. Déjeme le cuento a Alejandra una anécdota chiquitita. Yo estoy dirigiendo un doctorado en los Andes. Estoy dirigiendo una tesis doctoral. Y le dije al estudiante, bueno, yo creo que los objetivos son estos. Y me contestó, ¿y por qué tengo que escribir yo mi tesis con sus objetivos y no con los míos? ¿Usted quería? Me quedé absorto, pero dije, no, hermano. Y como ya soy viejito, no, es que simplemente yo quise romper el hielo para que habláramos, pero me sentí como alguien que, un momentico, señor, lo que tiene que hacer. Entonces, primero, competencias blandas. Ahí vamos a tener que regresar mucho a trabajar en competencias blandas. La otra, competencias digitales. No hay nada que hacer. Los profesores tienen que aprender. Yo aprendí a la PTJ, a puro trancazo, a golpes, porque me tocó la vida meterme a la tecnología. Pero los profesores jóvenes, y muchos que ya he visto están jovencitos, tienen que aprender no competencias digitales, que es saber manejar todo esto, es conocimientos digitales, porque lo que le van a llevar al aula y lo van a ver son temas de conocimientos digitales. O sea, usted tiene que, y yo le decía a los decanos, ahí tiene que existir un módulo de cursos donde se den competencias digitales. Ya mencioné una. Hay que aprender a llegar a las bases de datos, hay que aprender a explorarlas. Todo eso lo tenemos que aprender nosotros a golpes. Pero hoy en día hay los expertos, hay programas diseñados que los puede tomar uno por internet, inclusive gratuitamente, es esto. Y entonces, por ejemplo, en competencias blandas, el gran curso que se dicta hoy en el mundo es un curso sobre la felicidad. ¿Sí sabe cuántos alumnos tienen en Harvard el curso que dicta un profesor sobre la felicidad? Está pasando de 200, 300. En la web tiene 500, 700, porque la felicidad se está volviendo una competencia blanda. Uno no puede tener un profesor amargado en la clase, porque transmite amargura. Uno tiene que transmitir alegría, felicidad. Yo inclusive creo que lúdica, porque eso hace que yo les ponía un ejemplo. Cuando yo llegué de la pedagógica a los Andes, un día me llamó el rector a preguntarme que por qué en mi clase se hacía tanta bulla. Y yo le dije, pues están participando los estudiantes, están actuando, están haciendo cosas. Todo eso lo hemos ido dejando y tener competencias digitales. Y la otra, competencias en el área que enseñan. O sea, unas competencias en su respectiva área. Yo creo que yo lo planteé a los decanos, estábamos varios allá, que coincidimos que parte del problema que ocurrió ahora cuando nos tocó meternos a esto sin discusión era el problema que los profesores no sabían dictar clase en los modelos digitales. Dictaron la misma clase digitalmente, pero no los hicieron con metodologías digitales. Lo que hicieron fue pasar las clases presenciales que hoy tenían y las repitieron por un medio o una plataforma, pero no lo hicieron con una tecnología totalmente virtual. Bueno, jóvenes, ¿listos? No, falta todavía, bueno, profe. pues, ¿Está Alex o Vivian primero? ¿Quién está? No, sí, me gustaría. ¿Alex?
Listo. Bueno, profe, mucho gusto, doctor. Soy Alex, yo soy profesor de inglés y pues le comento esto de mi profesión porque como por ahí, por ese lado va la pregunta. Profe, pues considerando un poco sus comentarios, creo que nosotros en esta semana teníamos que hacer una lectura de un documento. Me llama mucho la atención el documento porque, profe, por ejemplo, en el documento yo encontré cosas interesantes en las que se postula de que realmente la educación y la universidad necesita ser reinventada y precisamente tú hablas de eso, doctor, y en algo particular que me llama la atención es que el documento manifiesta de que se debe hacer una reforma en cuanto a la enseñanza y hay tres cosas. Menciona la ciencia, la tecnología, que es lo que tú nos has estado comentando, y el planeta. Pregunta, profe, ¿usted considera que con toda esta situación de la pospandemia, con todo lo que pasa, realmente se debería de tocar estas tres temáticas? ¿Es lo que realmente se deben de trabajar en las universidades? Y mi segunda pregunta, profe, creo que por ahí tú lo comentaste al inicio, ¿qué necesitamos nosotros aquí? ¿Qué necesitan las universidades realmente aquí de Colombia trabajar? ¿En qué se debe de enfatizar? Si son estos tres aspectos o hay necesidad de profundizar más en cuanto a la parte del contexto, porque eso es lo que menciona incluso el documento. ¿Por qué lo digo, profe? Porque usted lo mencionó, ya vimos esta semana la situación que pasó por allá en Barranquilla. O sea, realmente nosotros los profesores debemos enfocarnos en enseñar temáticas específicas. Lo digo yo, por ejemplo. Si yo tengo que dedicarme como profesor a enseñar el verbo to be, si tengo que como profesor dedicarme a temas centralizados, o si realmente viendo toda esta contextualización de nuestro país como profesores estamos fallando, si de pronto estamos cometiendo el error de enseñar cosas que quizás prácticamente no están ayudando a cambiar el pensamiento, el chip de las personas, porque claramente se ve que en esta situación de pandemia la gente no entiende, la gente le falta cultura, la gente no practica eso. Entonces, profe, primero, si usted está de acuerdo con estos tres puntos que de pronto se postulan y me parecen muy adecuados, la ciencia, la tecnología, hablar de esto, de sostenibilidad ambiental, y pues la segunda, profe, ¿qué tenemos que hablar nosotros como profesores aquí? ¿Qué necesitamos los docentes colombianos aquí enseñar? Gracias, profe. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Yo no sé si leímos el mismo documento, yo estoy de acuerdo. Yo decía en una discusión que tuvimos ahora en el lanzamiento del libro La Universidad Colombiana en el siglo XXI, que auspició la Universidad Distrital, yo les decía de dos cosas. Una, que es una competencia de todos los profesores, de todos. Hay que hablar otro idioma, hay que hablar otro idioma. En el mundo del futuro, así esté uno en pregrado, en preescolar, en lo que sea, el mundo se abre cuando uno hable otro idioma, cuando lee en otro idioma. Fue una falencia que encontramos, que muchos profesores no tienen eso. Yo lo sostengo, es que yo, por ejemplo, hablo un inglés maravilloso, se parece el de Álvaro Uribe, pero me entiende. No me entienden, ¿no es cierto? Pero tuve que aprender a muy tarde los idiomas. Pero la otra, en esos tres sectores, yo creo que aquí los profesores van a tener que hacer lo que hacían los profesores del pasado. Los profesores del pasado eran ejemplos de respeto, ejemplos de convivencia, ejemplos y maestros de la urbanidad. Yo creo que lo que está mostrando este país es que hay un problema de cultura ciudadana muy complicado, muy complicado. Es que uno mira, yo casi que he tomado la decisión de no ver mucho más porque se enferma uno todas las cosas que uno ve de desobediencia ciudadana, de que no les importa. Un senador sale a decir que no, que eso es culpa del presidente, entonces el presidente fue el que trajo
el virus, y que que él está diciendo que nos salvemos, y otro entonces sale a decir que no, que es que el gobierno le faltan camas, que es que le faltan tal cosa, cuando al final todo es esto. Y eso nos lo enseñaba la escuela. Yo soy producto de una escuela en que me enseñaban urbanidad y cívica. A mí me enseñaban. Yo preguntaba si eso sigue siendo válido o no. Luego yo les decía, si estamos hablando del mismo, que hay que agregar ese componente de cultura ciudadana. Tenemos que volver a enseñar ética. Es impresionante, se enferma uno viendo cómo estos gobernantes en medio de la crisis roban. Esto no puede ser, porque se están destruyendo los valores, se están acabando los valores los que queramos, valores con las creencias que queramos. Yo he hecho una cosa que la quiero decir muy respetuosamente, es que yo reviso mis trabajos y les digo que Dios, el mío los bendiga, no el suyo, si usted lo quiere, el mío, porque hay que respetar también a la gente, a los que piensan distinto, que tienen diferentes credos, porque eso es algo que tenemos que aprender a respetar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería plantearles. Bueno, jóvenes, De acuerdo, profe. muchas gracias. Ya les hice la hora y media. Muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Yo también tengo una pregunta. A ver. La última, porque Robotina se va a quemar. Yo tengo una pregunta, profe, yo tengo una pregunta y tiene que ver con lo que su merced acabó de comentar de enseñar ética, de la enseñanza de la ética, y también una parte que nos comentó pues en la exposición que hizo acerca pues de la relación entre lo local y entre lo global, lo que su merced llamó pues lo local. Y ahí mi pregunta tiene que ver, y pues mi interrogante es, ¿cómo enseñar ética en un contexto global sin olvidar los contextos particulares? Por ejemplo, el colombiano, de mi querido profe. Muy bien, increíble pregunta. En los Andes tenemos un grupo que está dirigiendo todo el tema de responsabilidad social y de ética, y no enseñamos ética. Enseñamos dilemas éticos. Pero no es ética. No es ética. Es que usted tiene un dilema frente a lo que está haciendo. Y lo que usted tiene que aprender es a resolver dilemas éticos. Y eso es parte de su quehacer. Y hemos hecho un trabajo, tenemos un profesor maravilloso, tratando de enseñarle al estudiante, bueno, ¿usted qué hace? Es el gerente. Y llegan los chinos y le ofrecen que le ponen un carro y le dan $1 millón en Suiza para que apruebe ¿Cuál es su dilema ético? ¿Usted sabe qué le va a pasar? ¿Usted sabe qué le va a ocurrir? Y le quiero contar, no por petulancia, que en los años 60 y 70, muchos de los Andes, egresados de los Andes, estuvieron involucrados en procesos muy complicados. En los últimos 15 años hemos, hasta donde nosotros tenemos la información, logrado que ninguno de nuestros egresados esté involucrado en un gran tema. Porque le enseñamos, no que la ética, no que no cometa eso, que no diga eso, que no haga eso. Lo que tengo que enseñarle es usted aprender a dimensionar qué es su comportamiento, cuáles son las consecuencias. Y eso lo llamamos un curso de dilemas éticos. Y diseñamos una metodología para que la gente se cerciore, vea que el ejemplo, las maneras de cómo se hacen, las consecuencias, mostrando personas que siendo maravillosas entraron en el mundo de la corrupción y después no pueden salir de ahí porque los matan, porque matan la familia, porque hemos hablado de ética, pero no hemos hablado de lo que ocurre después de que eso pasa. Entonces, ese fue el enfoque. Y la otra, global, muy complicado, porque es que estamos en el mundo global. Por eso McLuhan decía, oiga, ahora somos globales, pero locales. O sea, usted actúa localmente
pero piensa globalmente. Totalmente de acuerdo. El tema externo, yo no quiero mencionar porque no quiero que quede grabado. Hay países donde la gente, como lo hizo Odebrecht, tiene vicepresidencias para corromper a las autoridades que manejan grandes temas. Ustedes lo vieron con Odebrecht. Había una vicepresidencia. Eso no se lo imagina uno por nada en la vida, que pueda haber un órgano encargado de manejar la corrupción en la estructura administrativa. Eso no puede ser posible. Pero sí hay donde arranca de lugares donde el primero que va a aprobar un contrato es la autoridad mayor de ese país y me dice, a mí. Entonces, mire usted que eso se traduce. Miren lo que oí esta mañana, que en una ciudad de este país el policía no le pone a uno el componente, el comparendo si le da 100 pesos. Y eso está aceptado. Hay países donde eso está aceptado. Yo digo que todo eso nos influencia, todo eso nos llega y entonces estamos en un mundo global. Yo estuve en un curso con la policía. Hicimos un trabajo sobre la globalidad del crimen en el mundo y usted aprende cómo están armadas esas redes, cómo actúan esas redes, que son empresas con todas las características. Y ahí el Estado tiene la lucha, pero muy difícil porque son realmente empresas muy bien estructuradas, muy bien armadas, que están a nivel global con esto. Y la otra es que todo está unido al tráfico de drogas, ¿no? Porque es lo más rentable. Y ahí en la droga va toda, cómo voy y convenzo a un jefe, y cómo me dan el 10%, cómo me dan el 15%, que es lo que ocurre en el mundo. Y aquí, creo que lo estamos viendo. Es que es una tristeza uno ver lo que pasó con estos alcaldes y gobernadores acabando con la plata. ¿De qué manera? ¿Cuál me preguntó? No alcancé a leer. Alguien me hizo una pregunta y se la llevó. Bueno, ¿alguien más? Profe, regáleme la última pregunta, creo yo. Mi profe, yo he estado analizando un poco lo que últimamente está pasando con la discusión que se hizo en Cámara de Comercio, en Cámara yo creo que hace como un año tal vez, en cuanto al hecho de que las universidades están, su fundación es sin ánimo de lucro. Y ahorita se viene peleando un poco el tema ante Cámara de que se permitan que las universidades no solo sean con ánimo de lucro, sino también sin ánimo de lucro, sino también con ánimo de lucro. A mí me preocupa un poco, ese cambio, ese hecho de que la universidad pase, o la parte de educación, entre comillas, deje de ser un derecho porque va a obtener un lucro, se haga en nuestro país. ¿Qué concepto tiene usted al referente? Bueno, mire, acuerde que yo fui director del ICFES. Entonces me tocó toda esa problemática universitaria. En el mundo generalmente hay dos sistemas, el público y el privado. Y el privado son empresas. En el mundo, usted va a Francia, va a España, va a Alemania, las privadas son negocios, ¿no es cierto? Son negocios. Aquí no pueden ser negocios. Hubo una ley, un decreto, que permitió que los fundadores podían trabajar en la universidad si sus salarios eran un X porcentaje de los ingresos de la universidad, o sea, 25%, un 30%. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que las universidades deberían ser sin ánimo de lucro. Pero llegará un momento en que
Si no, depende de los gobiernos que tengamos en el futuro. O sea, en un gobierno como este yo no creo que ocurra. En un gobierno probable de otros tampoco creo que ocurra. Pero al futuro, muy al futuro, van a comenzarse a crearse en unas escuelas muy especializadas que son de origen privado, como está en el mundo. Yo no lo creo. Yo creo que eso no puede ser un negocio. Lo que sí me parece bien es que quien la funda trabaje ahí, ¿no es cierto? Pero que no sea que en todas partes esté el hijo del fundador, y es el decano, y es el otro, y es el otro, y si le sale uno bien tonto, lo pone chofer del presidente. Entonces yo no creo que podemos llegar a ese extremo. Bueno, Lina, muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. Que Dios el mío los bendiga y yo les mando la